estudiamos cada semana una porción de la Torá y esta mañana vamos a estudiar Tazria, o vamos a intentar estudiar Tazria. Hay tanto que aprender, hermanos, y el tiempo es tan corto, y añadido a eso están todas nuestras ocupaciones, que cuando uno empieza a estudiar y el Rúa empieza a darle a uno revelaciones, uno quisiera alargar el tiempo, extender el tiempo para compartirlo todo, pero de verdad que es difícil. La parashá de hoy está en Levíticos 12. Desde Levíticos 12 vamos a entrar en esta porción de Levíticos 12 hasta Levíticos 15. Yo espero que ustedes lo hayan leído en su casa. Todas las noches nosotros estamos enviándole los diferentes aliyá. Se le llama aliyá a la porción diaria en la que se divide la parashá de la semana. Entonces, empezamos a analizar el contenido. Vamos a ver lo que está dentro de las letras de esta parashá. Nosotros hemos estudiado en las parashá anteriores diferentes temas doctrinales muy importantes. Esta semana vamos a sumergirnos en otros temas que nos ayudarán a entender todas las conexiones que están en la parashá, que nos muestran a Yeshua. Nosotros como seguidores de Yeshua entendemos y buscamos toda revelación en la Torá que nos muestre a nuestro Mashiach Yeshua. Hay cantidades. La mayoría de los creyentes no entienden el propósito primero de la Torá, que es mostrarnos al Mesías. Muchos de nosotros que hemos pasado por años en esta primera parte que el Señor nos dio en el cristianismo, sabemos que nos enseñaron que la doctrina, las enseñanzas del antiguo pacto, así llamado, no eran para nosotros, que para nosotros nada más era el Nuevo Testamento. Nos habían enseñado que la ley estaba abolida en Cristo y bueno, una serie de cosas. Ahora, en lo único que de pronto acudíamos a la Torá era a leer Isaías 53 y a ver Malaquías en cuanto a los diezmos y algunos que otros pasajes que estábamos continuamente analizando. Ahora, vamos a analizar unas palabras de nuestro Maestro Yeshua, nuestro Salvador y Redentor, porque esto nos obliga a escudriñar la Torá. En el libro de Lucas, capítulo 24, vayamos todos a Lucas 24, vamos a analizar estas palabras de nuestro Mashiach cuando va con los discípulos, y en el versículo 27 Yeshua dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¡Wow! Esto tenía que ser muy revelador para los discípulos. Cómo Yeshua empezó a revelarles, a usar temas de conexión
y enseñarle a sus discípulos, esto estaba hablando de mí, esto estaba hablando de mí, y como nosotros nunca lo vimos, porque tenía que ser revelado. Pero vayamos también a los versículos 44 y 45, ahí mismo. 44 y 45. Nuevamente Jesús les dice lo mismo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Si Jesús no lo hace, ellos nunca lo hubieran visto. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es leerlas, saberlas, conocerlas, pero otra cosa es comprender lo que a través de la revelación la Torá, las Escrituras nos enseñaban. De manera que nuestro Mashiach allí les tuvo que dar esa ayudita a nuestros primeros hermanos para que ellos pudieran pues entender todo lo que la Escritura estaba diciendo de él. Hoy nosotros tenemos el Ruach, y el Ruach nos da a nosotros el entendimiento de lo que la Torá nos dice. También en el Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos al capítulo 5 de Juan, rapidito. Vamos a leer el versículo 45. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, o sea, Moisés. De manera, hermanos, que ante estas declaraciones, nosotros nos vemos obligados a escudriñar la Escritura, pero para poder encontrar todo lo que la Escritura diga de Moisés, de Yeshua. Siempre que vayamos a la Torá, estamos obligados, en la Torá, en los profetas, en los salmos, a escudriñar a Yeshua. Le hablo como seguidor de Yeshua. Le hablo como seguidor de Yeshua. A usted, nosotros que somos seguidores de Yeshua. ¿Cuál es el propósito de nosotros estudiar Torá? Encontrar todo lo que la Torá dice de Yeshua. Porque si eso no fuera importante, entonces ¿para qué Yeshua les abrió el entendimiento a sus discípulos? En Juan, ahí en el versículo capítulo 5, 39, vemos que Yeshua dice, escudriñad las Escrituras. ¿Qué Escrituras estaban en ese momento ya en las manos de ellos? La Torá, los profetas, los salmos. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Y mire la declaración que dice, y ellas, o sea las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Muy importante, muy importante. Ahora, nosotros también miramos en el Salmo 40, versículos del 6 al 8, que dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. Mira lo que dice, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué rollos estaban escritos en este momento? El hacer tu voluntad, Elohim mío,
me ha agradado, y tu ley, tu Torah, está en medio de mi corazón. Aleluya. Ahora, cuando nosotros miramos las fuentes escriturales que citaron los discípulos, por ejemplo en Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, llamado a ser apóstol, apartado, mire, para el evangelio, para las buenas nuevas de Elohim, que él había prometido antes, como dice, por sus profetas, los profetas de antes, en las santas escrituras. Miramos también en Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 2, dice, Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 2. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado, escuche, la buena nueva como a ellos. Es decir, que a ellos también se les anunció la buena nueva, pero no les aprovechó el oír la palabra de las buenas nuevas, por no ir acompañada de fe en la que los oyeron. Es importantísimo, hermanos, al escudriñar las escrituras, sobre todo la Torah, que nosotros estemos buscando, como aguja en un pajar, buscando todo lo que nos revela a Yeshua HaMashiach. Y para ello es importante que vayamos conociendo entre muchas, algunas técnicas que podemos utilizar, algunas herramientas, por decir algo, algunos principios que podemos utilizar para ir enlazando unos con otros, unos con estos, y seguir esa pista que siempre nos ha estado y estará revelando a Yeshua como nuestro Salvador y Redentor. La parashá siguiente de esta es una parashá interesantísima. Habla sobre la lepra en el pueblo de Israel y habla de una serie de procedimientos que habían para descubrir la lepra, para declarar al que estaba sucio limpio cuando hubiese sido limpiado. Pero si nosotros no tenemos entendimiento de esta parashá, la siguiente nos va a hacer muy aburridas, porque lo único que vamos a decir, bueno, pues yo no tengo lepra espiritual, y nada más, ¿para qué leer y leer y leer todo esto? Pero es que en esa parashá está reflejado Yeshua libertando, sanando de una cantidad de lepras. La lepra era una, pero se manifestaba de diferentes maneras, en diferentes lugares en el cuerpo del hombre, en las casas, en las ropas. Y habían procedimientos para detectarla, para detenerla y en algunos casos para curarlas. Pero esos son procedimientos que se implementaron en los tiempos cuando la Torá se estaba entregando y a través de las generaciones con el pueblo de Israel. Cuando Yeshua viene, Él muestra la luz de todos esos procedimientos. Todos esos procedimientos habían sido entregados en sombra, como sombra,
Pero ahora venía Yeshua, que mostraba cuál era el verdadero, el único procedimiento para curar cualquier clase de lepra. De manera que, mis amados hermanos, estamos obligados, pero bien obligados, a encontrar estos procedimientos. Téngalos como principios cuando usted esté escudriñando Torah, escudriñando Escritura. Las últimas semanas estuvimos mencionando temas sobre la vida y la muerte, sobre la muerte y la vida. Cómo estos temas, cuando aparecen cerca en la Escritura, están a punto de revelarnos a Yeshua. Más cuando estos temas están enlazados, por ejemplo, con el número 3, es muy importante que nosotros miremos muchos temas, cómo nos reflejan a Yeshua. Temas de muerte, vida. Por ejemplo, hemos visto vamos a ver, primera de Juan capítulo 2, versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. Aleluya. Gracias, Abba, por poder tener toda esta guía que tú nos has dado para poder dirigir nuestras vidas. En el capítulo 2 de Juan, versículos del 13 al 21. Vamos a leer esto que es bien, bien importante. Dice, estaba cerca Pesa de los judíos, y subió Yeshua a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados en el templo, en las afueras del templo. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Eso tuvo que ser bien fuerte para ellos. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Por qué le pidieron señal? Porque él dijo, la casa de mi padre. Mire esto, curioso. Un judío normalmente llama en términos comunes a Hashem, el Padre. Nosotros aprendemos a la expresión el Padre esto, el Padre aquello. Pero el que usted, yo y otros diga el Padre, no sé, es familiar, no sé, es algo común. Pero el que Yeshua lo dijera, para estos judíos, era sumamente importante, porque él lo decía con una autoridad que nunca antes había sido escuchada. Esa autoridad lo delataba a él como el hijo de Elohim, razón por la cual los judíos se levantan y le hacen la pregunta y le dicen, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Yeshua y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Es importante
que ellos le preguntaron y demandaron de él una señal. ¿Qué señal está dando él aquí? La señal de la muerte y la resurrección. Y es allí donde nuestro entendimiento, nuestro ser espiritual tiene que estar concentrado cuando estamos leyendo la Escritura, porque todo lo que nos dé una pista sobre muerte y resurrección nos está enseñando, revelando a Yeshua, razón por la cual él le dijo a los discípulos que tanto Moisés, los profetas, los salmos hablaban de él, sin nombrar una sola vez a Yeshua, pero hablaban de él. ¿Por qué? Porque hablaban de alguien que venía a levantar de los muertos y a entregar vida. Alguien que venía a dar vida. Todo, cada paso en la Escritura donde nosotros vemos a algo, alguna historia, alguna circunstancia donde de muerte se está levantando vida, nos está revelando a Yeshua. Miremos otro pasaje, por ejemplo, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Amados hermanos, amigos, es importante que nosotros conozcamos las historias bíblicas, historias de pueblos, historias de imperios, historias de grandes personajes de la Escritura. Pero si a través de esas historias nosotros no podemos ver a Yeshua, estamos aprendiendo simplemente historia universal. Simplemente historia universal. Entonces, vamos a leer Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 31. Miren. Salieron Yeshua y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Esto es otra historia. La que vimos es parte también de otra historia. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que soy? ¿Acaso Yeshua no lo sabía? Él sabe. Mira, dice que antes de que salga la palabra por tu boca, él ya la conoce. ¿Ok? Tengamos eso presente. Entonces él sabía lo que la gente decía de él. Pero ¿por qué hace la pregunta? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? Aquí viene la pregunta importante para ti y para mí. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Pedro le dijo: tú eres el Masías. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, o sea, a él, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Ojo, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Yeshua está empeñado mientras él va ejerciendo su ministerio, sanando, resucitando muertos, corrigiendo doctrinas. Él está empecinado en mostrar resurrección, en anunciar su muerte y su resurrección, porque esa es la clave de buenas nuevas, de este evangelio, la muerte y la resurrección de Yeshua. Usted sabe que una de las cosas que el judaísmo ataca fuertemente es la divinidad de Yeshua, y su muerte y resurrección tratan de invalidarla, porque esa es la clave de el evangelio, esa es la
promesa final de la restauración de todas las cosas. La vida y la resurrección y la vida eterna. Y la vida eterna. Tengamos esto siempre bien presente. Vamos a leer otro verso más. Romanos capítulo 1. Aleluya. Romanos capítulo 1. Usted sabe que hay tantas doctrinas que se han levantado con una serie de fundamentos donde se pone entredicho sin decirlo la divinidad y la resurrección de Yeshua. Y entonces estas enseñanzas van corriendo. Y como hay hermanos que no están pendientes de estos, ven los pasajes, ven los versículos y espérate, pero aquí tú no estás reconociendo la divinidad de Yeshua. Aquí estás presentando a Yeshua como un simple hombre. Si usted no está pendiente de eso, entonces, mi hermano, ya le están metiendo otra cosa. Es lo mismo. Cuando usted empieza a encontrar estos grandes maestros de Torá, ¿verdad?, que empiezan a hablar de interpretaciones de significados, pero empiezan a quitarle el poder de la revelación del Ruach sobre lo que se está escribiendo y empiezan a otorgárselo a el pensamiento de Pablo, el pensamiento de Santiago, el pensamiento de Pedro, las costumbres de aquellos días. Entonces, cuando ya se meten es bajo esa línea, están anulando la revelación del Espíritu Santo, del Espíritu de santidad, del Ruach HaKodesh. Y si usted no está pendiente de eso, mire, en mi país hay un refrán que dice, le meten gato por liebre. Y entonces usted se empieza a confundir. De manera, hermanos, que les estoy enseñando esto para que los tengan como columnas, como baluartes en la interpretación de la Escritura que usted está recibiendo y que tiene que formar parte sólida de su fe y de su caminar y de su relación con el Señor. Romanos capítulo 1, vamos a mirar. Versículos del 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, llamado a ser apóstol, enviado, apartado para el evangelio de Elohim, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Elohim, con poder, según el Espíritu de Santidad, según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, él fue declarado Hijo de Elohim a través de ¿qué? Del último testimonio, que era la resurrección de los muertos. Hermanos, siempre que usted vea la palabra resurrección, allí hay dos cosas encerradas. No se puede resucitar si no se ha muerto. Cuando hablemos de resurrección, tenemos primero que reconocer que hubo muerte. Entonces viene el otro proceso, que es la vida. En otras palabras, la resurrección es el puente entre la muerte y la vida eterna. Si no hay resurrección, no existe ese puente. Entonces la muerte es eterna y la vida eterna no existe. Es por eso tan importante, vital, que en su fe la resurrección de Yeshua de entre los muertos y las promesas, y la promesa
de esa resurrección. Cuando Él venga, como nos lo dice 1 Corintios 15, en su venida, eso tiene que ser el fundamento de nuestra fe. En otras palabras, en las palabras de Yeshua mismo, aprendemos que su resurrección de la muerte es la señal que verifica que Él es el Mashiach prometido. En las promesas del Mashiach estaba incluida su muerte y su resurrección. Pero muchos no la vieron. Nosotros sí la vimos. Tengamos bien claro que su resurrección es ese puente. Eso no lo puede usted olvidar. Ese puente no lo puede olvidar. Usted siempre tiene que encontrar la conexión entre una muerte o una sentencia a muerte. Usted tiene que encontrar un milagro que salvó a esa persona de esa muerte inminente y le concedió el paso a más vida. Siempre tiene que encontrar eso para que usted pueda ver a Yeshua en la Torá. Ahora vamos a mirar. Resurrección es una palabra que, como ya les dije, enseña muerte, pero enseña también vida. Hay 4 niveles de entendimientos en las Escrituras. No me quiero detener mucho en esto ahora. Pero el nivel más profundo es Sod, S-O-D, que significa escondido. Nosotros, por ejemplo, miramos en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Pastor, pero hay cosas escondidas, claro. Y el Señor a quien quiera se las da, ¿no? Mateo capítulo 7, versículo, por ejemplo, 5. Vamos a leer 5 y 6. Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros. Fuerte, fuerte. Ni echéis vuestras perlas, vuestras revelaciones, delante de los cerdos. Eso le llega profundamente al cerdo y pega el brinco enseguida. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Si Dios te ha dado revelaciones, no creas que las vas a compartir con todo el mundo. Hay gente que tiene el entendimiento de un cerdo. Y tú le empiezas a hablar de revelaciones y se empiezan a burlar Es más, la sola palabra revelación los vuelve como al puerquito cuando lo baña. Enseguida se va a buscar otra vez el barro. Hay otro texto, allí mismo en Mateo 11. Mira el versículo 25 al 27. Mira esta oración de Yeshua, ponle mucho cuidado. En aquel tiempo, respondiendo Yeshua, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Yo por eso cuando oigo a mis hermanos que andan citando los sabios, que nuestros sabios, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, por mi Abba, y nadie conoce al Hijo sino el Abba, ni al Abba conoce alguno sino el Hijo. Oiga, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Ustedes saben, hermanos, que hay mucha gente hoy en día, en este regresar a las raíces, que sigue a Yeshua, pero Yeshua todavía no se les ha revelado. En los tiempos en que Yeshua vino, había mucha gente que lo seguía, pero muy pocos pudieron tener en aquel momento la revelación que tuvo Pedro cuando Yeshua le preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa expresión de el Hijo, el que salió de esa divinidad llamada Padre, de esa única existente divinidad, Elohim, llamada Padre, ese Hijo que salió con la naturaleza de su Padre. A ese Yeshua muy pocos conocen, sino aquel a quien el Padre lo quiera revelar. De manera que de Yeshua se habla mucho, se enseña mucho, pero oiga, no es el mismo Yeshua que andan todos enseñando. De manera que tenga esto presente y empiece a estudiarlo para que se dé cuenta. Entonces, hermanos, nosotros siempre estamos llamados, cuando vamos a la Torá, a estudiar Torá, a encontrar entre lo escondido la revelación del Mashiach. Porque no vuelvo y lo digo, estamos aprendiendo historia universal. Estamos aprendiendo la historia de un gran hombre sobre la tierra. Como lo reconocen algunos sectores del judaísmo. ¿Quién fue Jesús? Sí, fue un buen hombre, hizo muchas cosas buenas, pero su pecado fue cuando empezó a declararse Hijo de Dios. Usted y yo no podemos caer en eso. Ahora, mientras nosotros estudiamos Torah, siempre miramos figuras de resurrección. Encontramos también figuras de vidas renovadas como resultados de liberación de muerte inminente. Cuando usted encuentra la vida de alguien que se transformó porque estaba sentenciado a muerte y por uno de esos milagros, como lo vemos en la Escritura, le concedieron nuevamente el derecho de vivir, ese acto provocó el cambio en la vida de esa persona. Esa historia le está mostrando a Yeshua. De manera que toda figura, toda victoria de vida renovada después de una presunta muerte nos está mostrando ¿a quién? A nuestro Mashiach Yeshua. Aleluya. Vamos a escuchar, vamos a mirar algunos temas. Por ejemplo, en la Torá la figura de la resurrección del Mesías la encontramos en muchos aspectos. Vamos a ver, por ejemplo, Isaías 25:8. Isaías 25:8. Aleluya. Isaías 25:8. Está aquí en la Biblia. Bendito eres, Abacados, por entregarnos la luz de tu palabra. Isaías 25, versículo 8. Dice: destruirá a la muerte para siempre. Aquí estamos hablando ya de vida eterna. Y enjugará Yahweh el Adón toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Yahweh lo ha dicho. Esto es una promesa de vida eterna. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 15.
Aleluya. Hay muchos pasajes, Primera de Corintios, capítulo 15, hay muchos pasajes que pudiéramos traer para añadir, para corroborar, pero como siempre digo, hermanos, el tiempo que disponemos, no yo, sino ustedes, porque después ya de un tiempo se empiezan a aburrir, tengo otras cosas que hacer y todo, pero si pudiéramos, si maduráramos, si apartáramos tiempo y tiempo, habría mucho que enseñar. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 54. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, está hablando de nuestro cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la desobediencia a la Torá. Cuando nosotros desobedecemos la Torá, le estamos dando a la Torá vida para que ella cumpla la sentencia que hay en ella. Por eso, hermanos, la obediencia es fundamental, es necesaria. Entonces, nosotros estamos viendo aquí en este pasaje cómo la resurrección está prometida y nosotros la creemos. Creemos en que un día esto mortal se habrá vestido de inmortalidad. Es decir, la muerte pasa y viene ahora la vida eterna. Ahora, ¿cuál es ese puente? ¿Cuál es ese puente? Yeshua. Él es nuestro puente, Yeshua. Por eso es que la Torá sin ese puente no me está diciendo muchas cosas. Me está diciendo algo simplemente. Y yo quiero lo mejor, lo verdadero. Yo quiero la luz. Porque aunque la Torá fue escrita bajo sombra y bajo muchas cosas ocultas, si tú coges a Yeshua como una linterna y te vas a la Torá, tú lo vas a encontrar a él. Aleluya. Bendito sea mi Señor. Por ejemplo, hemos hablado de la Akeida y la Tar de Isaac, encontrado en Génesis 22. Abraham se suponía que va a ofrecer a quién, a su hijo Isaac. Aunque ya todo estaba listo, Isaac ya estaba sentenciado ¿a qué? A muerte. Ya era un hombre muerto. Al tercer día, cuando lo van a sacrificar, el Señor, nosotros conocemos la historia, en el 22, actúa y Isaac pasa de muerte a vida. Por eso es que Hebreos 11, del versículo 17 al 19, vamos a buscarlo. Perdón, hermanos, que vayamos tan rapidito con los textos. Lo importante es que esto quede grabado y después usted puede volverlo a escuchar. Hebreos 11, versículo del 17 al 19, dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, es decir, iba a matar su promesa. Habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, el caso de Isaac en la Escritura es una figura de resurrección.
Es una figura de muerte y resurrección, en sentido figurado, es decir, como una figura. Entonces, que no se estaba enseñando Génesis 22, la figura de la resurrección de Yeshua. El Padre de tal manera amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito, al único, a Isaac, a Yeshua, y lo entregó ¿para qué? Para que muriera como cordero, para que tomara la figura de cordero. Los otros no limpiaban los pecados, la sangre de este cordero se iba a limpiar y viniese la salvación a todos nosotros. Entonces, eso nos está enseñando allí la historia del Mashiach a través de Isaac. Ahora, hay dos figuras mesiánicas muy importantes. Estas son una de mis predilectas, José y Moisés. Son dos personas que nos enseñaron más que ninguno otro sobre el Mesías. Nosotros vemos en Génesis la vida de José como está, pero por todos lados, dándonos símbolos y figuras sobre lo que es la vida del Mesías. Lo mismo que la de Moisés. Por ejemplo, José, vamos a ver algunos paralelos, ¿no? José estaba en la cárcel, de acuerdo al relato de Génesis 40, que es importante que usted lo lea todo. Hoy no lo podemos leer todo, cuestión de tiempo. José interpreta los sueños de dos de los sirvientes de Faraón, el oficial de los panaderos y el oficial ¿de quién? De los coperos. ¿Qué estamos mirando allí? Dos figuras, la del pan y la del vino. ¡Wow! Representados en la historia de José. Ahora, ¿qué significado tiene esto? Estos dos personajes estaban sentenciados a muerte. Estaban muertos ya. José les interpreta un sueño. Wow, uno de ustedes va a ser levantado. Serás tú, seré yo, no importa. Pero estaba en la expectativa. Pasaron 3 días. Ojo, ahí está el número 3. Pasaron 3 días. A los 3 días viene uno y muere. Y el otro es restituido nuevamente a su libertad. ¿Qué estamos viendo allí? El paso de la muerte a la vida. Miremos a Yeshua. El día que está en el madero, tiene también 2 sentenciados a muerte al lado de él. Amén. El uno se está quejando y diciendo cuánta cosa contra el mismo Elohim, pero el otro está reconociendo. ¿Y qué le dijo Yeshua? Hoy, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo, ¿dónde? En un lugar donde él empezaría a experimentar la vida eterna. Es decir, pasó de muerte, vemos allí representado el paso de muerte a vida. Todos estos pasajes, eso es lo que nos está enseñando. El copero, el panadero, la vida de José, Yeshua. José fue encarcelado, Yeshua fue también tomado prisionero. ¿Qué nos está enseñando toda esta historia de José? Nos está mostrando al Mashiach para el futuro. Pero ellos, en su tiempo, ellos no lo pudieron ver. Para nosotros es fácil verlo, claro, si ya estamos al final de la película. Pero ellos no lo pudieron ver. Por eso, para ellos esto les fue oculto. Sin embargo, muchos de nuestros patriarcas sí tuvieron la revelación del Mashiach. Pero eso es otro tema. Aleluya. Por ejemplo, cuando miramos a Moisés.
Estamos hablando de que José y Moisés son figuras que nos están mostrando al Mesías. Moisés, cuando leemos Éxodo, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Vamos allí. Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Es decir, ya allí viene la línea sacerdotal de la tribu de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido ¿cuánto tiempo? 3 meses. Aquí está el número 3. Dentro de la figura de muerte a vida, el número 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Acordémonos que todos estos niños estaban sentenciados ¿a qué? A muerte. Y una hermana suya, o sea, una hermana del niño, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Wow, sabía que era de los hebreos. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Qué pasó aquí? El niño que estaba sentenciado a muerte, de pronto pasa de muerte a vida. Se le extiende la vida. ¿A través de qué? De un instrumento que el Altísimo utilizó. Entonces aquí estamos viendo nuevamente la figura de muerte a vida. De muerte a vida. El número 3, incluido en esta historia también. Hay muchas cosas que la vida de Moisés y la vida de José nos enseñan. Ahora, vamos a ver qué tiene que ver esto con otro suceso importante que se llama los primogénitos. ¿Quiénes fueron los primogénitos en esta resurrección, en este pasar de muerte a vida? Nosotros sabemos que para el día de Pesaj había una sentencia. Todo primogénito en toda casa donde hubiera un primogénito, fuera de quien fuera, en toda casa donde hubiera un primogénito, ¿qué pasaba? Cuando el ángel de la muerte pasara, los primogénitos iban a morir, aún siendo hebreos. Si no había en los dinteles de la puerta, ¿qué cosa? La sangre del cordero. Entonces, ¿qué iba a suceder? Que los primogénitos iban a morir. Esa era la sentencia. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando nosotros leemos la historia, encontramos las instrucciones que Labá dio, los mandamientos, la Torá que Labá dio. Entre los mandamientos estaba
la sangre en los dinteles y el ángel pasaba. Y cuando el ángel pasaba, esos primogénitos sentenciados a muerte pasaban de muerte a una extensión de vida. De manera, mis amados hermanos, que la vida de Moisés, la vida de José, nos están mostrando a Yeshua. Aquí nosotros encontramos los primeros que pasan de muerte a vida en el día de Pesaj, de Pascua. Ahora, vamos a mirar algunos textos. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. ¿De quién fue esa sangre que fue puesta en los dinteles? ¿A quién representaba? A Yeshua. Aleluya. Entonces, vamos a encontrar lo siguiente. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Ojo a lo que nos dice. Y Él es la cabeza del cuerpo. La cabeza del cuerpo. Es decir, hay un cuerpo. Yo quiero, mi amado, que usted siempre visualice eso. Y se visualice usted dentro de ese cuerpo. Porque eso fue lo que Moisés vio en el modelo que se le mostró. Eso fue lo que Moisés vio en el modelo que se le mostró allá en el Sinaí. Nada más le doy allí una figurita. Porque todo el tabernáculo y todo el templo lo que está mostrando es esto. Un cuerpo glorioso. Entonces, mire, dice... estoy leyéndole. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primogénito. Aleluya. Entonces, estos primogénitos nos están enseñando a nosotros, ¿a quién? A Yeshua. Esos primogénitos allí en ese día de Pesaj nos están mostrando ¿a quién? A Yeshua. A todos los primogénitos que están incorporados en ese cuerpo, que es ¿quién? Yeshua, donde Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Vamos a ver otro verso, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Aleluya. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Yeshua Hamashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, mire esto, hermano. Nosotros tenemos muchas figuras en la Escritura. Cuando leemos estos textos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, sin tener presente también lo del Antiguo Pacto, llamado Antiguo Pacto, nosotros no entendemos muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que se pregunta,
porque dicen que Yeshua es el primogénito de la resurrección, si antes habían resucitado otros, ¿sí? Pero Pesaj nos está mostrando la muerte, pero después está la fiesta de los primeros frutos, que nos muestra su resurrección. Es decir, desde allá se está mostrando muerte y resurrección. Y nosotros sabemos quién es esa muerte y quién es esa resurrección. Hay un versículo que a la gente se le olvida, cuando él dice: yo soy la muerte y la resurrección. Él, Yeshua. Si nosotros no tenemos ese concepto de que Él es la muerte y la resurrección, pero que Él estaba desde el principio, entonces nosotros no podremos tener bien claro por qué la Escritura dice que Él es el primogénito entre los muertos y Él es el primogénito de la resurrección. Aleluya. Seguimos adelante. Padre amado, que todos podamos tener esto bien claro para poder entender lo que la lepra significa, lo que... Usted sabe que la lepra viene como consecuencia de... Si nosotros no tenemos esto bien claro, no vamos a entender por qué viene lepra sobre algunas personas y cómo puede haber sanidad de esa lepra en algunas personas. No todos eran realmente sanos. El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Otra figura importantísima que nos habla de Yeshua. Cómo Yeshua le habla a Nicodemo del nuevo nacimiento y él no lo entiende. Cuando ya la Torá nos había mostrado muchas figuras del nuevo nacimiento. Por ejemplo, muchas de las matriarcas experimentaron por milagros. Solamente por milagros podían haber concebido. Eran vientres que estaban, lo que llaman vientres secos, estériles, que no podían dar vida. Y muchas de las matriarcas con vientres secos recibieron vida para poder dar luz a muchos patriarcas, a algunos de los patriarcas. Por ejemplo, nosotros vemos que Miriam ya era de edad de 90 años y que era imposible en lo natural ella poder dar a luz un hijo. Nosotros vemos que la promesa concerniente a Isaac, Abraham ya tenía 99 años. Y cuando nosotros miramos la figura del 99, ¿cuántas veces está 33 en 99? 3 veces. El número 3. ¿Cuánto más o menos dicen que tenía Yeshua cuando fue al madero? 33 años. Entonces vamos teniendo aquí unas figuras importantísimas sobre lo que es el nuevo nacimiento. Era una nueva manera de dar a luz. Si no había un milagro, si no había una intervención sobrenatural, estas mujeres nunca hubieran podido dar a luz. El nuevo nacimiento, del cual Yeshua le habló a Nicodemo, si no había una intervención sobrenatural, por eso le habló del agua y del espíritu, porque todo lo que es en el espíritu es en la dimensión sobrenatural.
si no había esa intervención natural en tu vida y en mi vida, tú no podemos nacer de nuevo. Entonces, estos son aspectos que nosotros tenemos que escudriñarlos en la Torá, porque cada uno de estos aspectos nos está mostrando a quién, al Masías. Nos está mostrando al Masías. Y es importante que nosotros lo tengamos claro. Vamos a ver Romanos 4. Aleluya. Romanos capítulo 4. Gracias, Abba. Vamos a ver de los versículos del 19 al 21, sí, 19 y 20. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya ¿cómo dice? Como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Aquí se necesitaba una intervención divina para que pudiera haber vida por ambos lados, tanto en Abraham como en su esposa Sara. En el 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Elohim, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Elohim, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nuevos nacimientos. Hermanos, el hombre que no ha nacido de nuevo, es imposible que vea la luz de la Torá. Perdóneme, pero yo tengo que decirlo, porque es que la luz de la Torá es parte de la fuerza que se mueve y que revela y que saca de lo oculto, que saca de la sombra a la luz todo lo que está escondido. Si una persona no ha nacido de nuevo, si una persona no ve la vida del Espíritu en la Torá, acuérdense las palabras de Yeshua, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Hermano, si no te están dejando ver el poder, el mover, la actividad, la manifestación del Ruach HaKodesh, si el maestro no te puede enseñar esto, no tienes un maestro que ha nacido de nuevo, podrás estar deslumbrado por todo el conocimiento que tiene de hebreo, de arameo, el conocimiento que tiene del Targum, y no digo que no sea importante, claro que ayuda, adorna, pero si ese maestro no ha nacido de nuevo, no te está enseñando la luz de la Torá. Yo sé que no me gano muchos amigos con esto que estoy diciendo, porque tengo que decirlo. Porque si tú estás en la mano de alguno de estos maestros, el momento que empieces a orar y corregir tu rumbo, por eso es que esta parashá lleva como nombre espíritu y vida.
Porque siempre tengo presente las palabras de nuestro Mesías. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y en la sombra yo no puedo encontrar eso. Eso está en la luz. Y la luz empieza con la actividad de Yeshua en mí. Mi relación con Yeshua. Y con el Ruach HaKodesh. Con el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad. Puedo mostrarme un poquito fastidioso por hablar del Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad. Pero mis amadas, mis amados, es vital para nuestras vidas, para nuestra relación efectiva con el Altísimo. Porque tú no puedes pasar a otro nivel de Torah si tú no tienes este ingrediente, si no te vuelves práctico. Tienes que aprender a encontrarlo, a escudriñarlo. Es como quien tiene una herramienta y tiene que aprender a usarla correctamente. Nosotros tenemos que aprender a caminar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, a estudiar en el Espíritu. Los libros, el hebreo, el arameo, el griego, todo es importante. No me malinterprete, no me juzgue sin juicio correcto. Yo no digo que no sirve, son ayudas. Pero sobre todo ellos, sobre todos ellos, ninguno de ellos tiene autoridad y poder para interpretar lo que el Espíritu enseña. El Ruach HaKodesh sí tiene el poder y la autoridad para corregir lo que el hebreo y el arameo no fueron lo suficientemente claro para entregarnos a nosotros. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, sí tiene el poder y la autoridad para terminar de revelarnos, de ampliarnos en completa luz lo que los lenguajes no pudieron entregarnos. Apréndase eso. Por eso, siempre, ¿cuál es el maestro en idiomas que tiene la autoridad para hacer la máxima corrección? El Ruach HaKodesh. ¿Cuál es el lenguaje más puro que no tiene contaminación de ninguna especie? El lenguaje del Espíritu. Y es allí donde nosotros, siempre después de dar vueltas por libros y todo, y las enciclopedias y todo, a donde nosotros tenemos que aterrizar bien para seguir en la luz, es en el Ruach HaKodesh. Tenga eso siempre presente en su vida. Bueno, hablo con el hermano que siempre quiere estar delante del Altísimo. Claro que si usted lo que quiere es reconocimiento aquí en la tierra, como un gran maestro de Torah, y quiere ser ovacionado por la gente y todo, pues sí, puede seguir las otras corrientes. Pero si usted quiere realmente ser el instrumento en las manos del Altísimo, busque, indague en la línea del Espíritu. Voy a terminar con una historia que nos muestra a nuestro Yeshua, una historia interesantísima, la historia de Tamar. ¿Usted sabe quién es Tamar? Bueno, le invito a que lea Génesis. Empiece del 37, 38, por allí.
Judá tenía 3 hijos llamados Onán y Shelah. Mire, 3. Aquí ya empieza el número 3 en esta historia. Él dio a Tamar a como esposa. Sin embargo, murió por causa de sus propios pecados. Su esposa no tenía la culpa, pero la miraron a ella como la culpable. Era la práctica en aquellos entonces, era la costumbre que cuando un hermano moría, si tenía otro, el segundo en turno podía casarse o debía casarse con la esposa del hermano fallecido. Si él había muerto sin dejar un heredero, ¿cuál era el propósito? Que la simiente continuara. Porque si ese hermano no tuvo hijos, no dejó hijos, la simiente de ese hermano estaba allí terminada. Entonces, para levantarle hijos a ese hermano, venía y se lo entregaban al siguiente hermano, el cuñado. Esa era la costumbre en aquellos entonces. Entonces, resulta que el segundo hermano también muere como consecuencia de sus propios pecados. Interesante la historia, léala allí en la escritura. Entonces, por esta razón, este segundo hermano también viene y muere. En el judaísmo se tiene el nombre de Tamar como Isha Catlanín, o sea, una mujer mortal. Wow, ya la miraba, oye, con los 2 hermanos con los que se casó se han muerto. Esta mujer trae la muerte detrás. Pero Tamar quería levantar semilla en el nombre de Viendo que Judá, el tercer hermano, no le iba a dar, o no se le iba a dar a ella como esposo. Sí, porque el padre dijo, oye, mi hijo se casa con ella y muere. Le doy el segundo y muere. Nada más me queda uno. Se lo entrego y se muere también. Yo mejor no se lo doy. Él tenía otros planes. Pero ¿qué pasó? Que ella, viendo que le estaba negando, que le estaba siendo negado el hermano menor, se ideó su propio método. Entre comillas, ella se ideó su propio método. Vino un día, se disfrazó de prostituta y resulta que su suegro, el padre de esos 3 muchachos, de esos 3 hombres, iba un día camino donde ella se puso, para no dar muchos detalles, y el hombre quería echar, como dicen por ahí, su canita al aire. Contrató a la prostituta, sin saber que era su nuera, se acostó con ella y la embarazó. Cuando el señor correcto se entera de que su nuera, se entera de que esa mujer había quedado embarazada, entonces envía y hay un detalle muy importante. Cuando él se acuesta con ella, él no tenía dinero. Entonces le dice, tienes que pagarme. No tengo que pagar. Y dice, bueno, déjame tu báculo y otras prendas personales. Y cuando me mandes el dinero, yo te entrego tus prendas personales. ¿Cómo era la ansia del hombre que aceptó el trato? Cuando le dicen que estaba embarazada, ella había tomado su sello y su cordón y su báculo como prenda cuando ellos tuvieron relaciones. Ella después presentó como evidencia de que Judá era el padre del hijo que esperaba. Entonces, Judá se dio cuenta que ella había sido más justa que él, porque él ya había declarado sobre ella una sentencia de muerte. Le dijeron a él,
tu nuera está embarazada. ¿Cómo mi nuera está embarazada? ¿De quién estará embarazada esta mujer? Esa mujer es una pecadora y la mandó prácticamente a aniquilarla, a matarla. Entonces ella le dice, no, yo no soy ninguna pecadora. El hombre que sea el dueño de estas préndulas, su sello, su cordón y su báculo, ese fue el hombre con el que yo me acosté. Cuando él reconoce eso, se da cuenta que él se acostó con su nuera. Y dice, oh no, ella no es ninguna más corrompido soy yo. Más corrompido soy yo. Como Judá estaba reteniendo a su último hijo, ella se sintió obligada a engañarlo y quedó embarazada. Así ella pasaba de ser una mujer mortal a una mujer que concibió vida en su vientre. Entonces aquí vemos la figura de una mujer que está sentenciada a muerte, pasando a una mujer que da vida. Aquí estamos viendo la figura de muerte a vida. ¿Y a quién podemos encontrar que obra de esta manera? A nuestro Mashiach. Esta es la historia de Tamar en la Escritura. ¿Qué consiguió Tamar con esto? ¿Qué consiguió Tamar con esto? Que el nombre de su esposo fuera incorporado en la lista de la genealogía del Mashiach. ¡Wow! Tremendo. Miremos Mateo, capítulo 1, versículo 3. Cuando este suegro se iba a imaginar que lo que él estaba haciendo era producto de un plan, entre comillas, humano, que tenía como propósito dejar incorporado la simiente de él y de su hijo en la historia de la genealogía del Mashiach. Mire lo que dice, vamos a leerles el versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares. Allí está incorporado ya el nombre de su hijo, pudiéramos decir inmortalizado. Una mujer que estaba sentenciada a muerte, pasó de muerte a la vida y de ser honrada de esta manera. Amados hermanos, hay muchas figuras en la Torá que nos revelan a nuestro Mashiach. Si nosotros no escudriñamos y no las buscamos, vuelvo y lo repito y lo repetiré siempre, la Torá va a pasar a ser un libro de muchas historias, de mucha información, pero lo que nosotros necesitamos es encontrar al Mashiach desde la Torá, porque vamos a ver al Mashiach mostrándose a través de los profetas, a través de los salmos, a través de toda la Escritura, revelado, salido a la luz en el Brit Hadashah. Y cuando Él sale a la luz en el Brit Hadashah es para mostrarnos a nosotros ya los bienes venideros, de los cuales usted y yo hemos sido declarados herederos de esa luz, participantes de esas promesas, en un solo cuerpo, todos en Ejad,
Ese es el Ejad. Todos en un cuerpo místico como lo vio Moisés. Yeshua como cabeza y nosotros cada uno como su cuerpo, representado en la figura del tabernáculo, enseñado de alguna manera en la figura del templo, en cada una de sus partes, y declarado para un poco más de conocimiento a través del Brit Hadashah, por todo lo que se le reveló al apóstol Pablo, cuando él declara: es que no habéis entendido que sois templo del Espíritu de Santidad, y que el Espíritu de Santidad mora, está en nosotros. Pero si yo lo niego, si yo ando como andan por ahí otros, no, es la fuerza activa. Es el mismo Abba. Fue el mismo que se reveló a través de la persona de Yeshua. Es el mismo que ahora mora en nosotros, es uno solo. Una manifestación maravillosa en Ejad. Eso sí es Ejad. No confunda el Ejad con la confraternidad de los hermanos. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Precioso, delicioso. Pero hermanos, no nos confundamos. Eso no es Ejad. El Ejad es algo divino, sobrenatural. Y allí somos llamados. Que el Altísimo los continúe bendiciendo grande, rica, poderosamente. Esta parashá se enlaza con la siguiente, que muy pronto la estaremos también poniendo en disposición para cada uno de nuestros hermanos. Shalom y bendiciones. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.